Estamos con invitados aquí en el estudio. Exactamente. Tenemos el grato placer de recibir a Hernán Gasparini, que es el titular de ATE a nivel local. Buenos días, Hernán, ¿cómo está? Buen día, ¿cómo están ustedes? Gracias por la invitación. Gracias por venir. Gracias por venir. El año pasado los hemos recibido en más de alguna oportunidad en el marco de una política nacional que, entre otros grupos de ensañamiento, tienen a los trabajadores del Estado. Ujú. Esto no ha variado. No ha cambiado para nada y al contrario, se ha profundizado, digamos, no solamente el avance sobre los trabajadores y las trabajadoras en términos de despido, sino también el avance sobre la desarticulación del Estado en términos de la aplicación de las políticas públicas que se desarrollan en todo el país. Claro, eso continúa. Eso continúa. Y se agrava porque cada vez hay menos gente. Cada vez hay menos gente. Recién hablaba con un compañero también de prensa de ustedes, y la verdad es que pensábamos, ¿no?, la situación, que todo lo que viene sucediendo desde este último año y medio, en algún momento, más temprano que tarde, se va a hacer carne en nuestros vecinos, nuestras vecinas, claro, en los ciudadanos de todo el territorio. Ustedes piensen que en términos reales, hoy hay cerca de 50.000 trabajadores y trabajadoras estatales menos cumpliendo con sus funciones, desarrollando políticas públicas en el territorio y en áreas que son extremadamente sensibles para la comunidad. Uh-huh. Ejemplos a tener en cuenta: cerraron el área de cuidados paliativos de personas oncológicas. Uh-huh. Digo, para llevar esa situación que a veces hablamos de políticas que se dejan de llevar adelante en lugares lejanos y nos parece que nunca nos va a tocar. Claro. Acá en Benito Juárez cerraron el hogar de pibes con discapacidades agudas que pertenecía al organismo al cual yo pertenezco, que es la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. 5 trabajadores y trabajadoras entre cese de contratos y pases a disponibilidad. Y un montón de chicos que dejan de tener su lugar de pertenencia. Pibes en una ciudad. Una ciudad, exactamente. Sí, pero, y muchos chicos de Tandil iban. Exactamente. Pero además de eso, tengamos en cuenta que son pibes y pibas que, si el municipio, en principio, como hasta ahora se nos ha planteado, que la verdad Marini en ese sentido ha planteado su preocupación y dijo: voy a hacer todo lo posible para contratar a los trabajadores que se quedan sin laburo, porque tiene que dar una respuesta concreta a lo que le pasa a sus vecinos, a una demanda que es de los porque digo, los pibes, estos pibes con discapacidades extremadamente agudas son vecinos de Juárez, ya son pibes que caminan las calles todos los días, que van a hacer las compras, y la verdad es que si no estuvieran laburando hoy los trabajadores de la CENAF en el hogar, habiendo sido echados del laburo, no sabemos si van a cobrar el sueldo porque todavía faltan definir algunas cuestiones para que los tome el municipio. Claro, ¿están sosteniendo un laburo sin...? ¿Cuánto margen tiene cada municipio para hacerse cargo de un Estado nacional que es muy difícil? Ya sabemos, además, que los salarios que puede pagar el municipio no tienen que ver con los salarios que puede pagar el Estado nacional para el desarrollo de esas políticas. Pero bueno, sí, es de un nivel de complejidad enorme. Otro ejemplo cercano de dispositivos, digamos, que son fundamentales para el desarrollo de una comunidad, como es, por ejemplo, el hogar de ancianos, de adultos mayores de González Chávez, que lo habíamos hablado el año pasado cuando vinimos acá, tengo ese recuerdo. Desde mediados de enero que no le pagan a la empresa que lleva la comida. Se está sosteniendo con lo que donan los vecinos y las vecinas. Claro. 20 y pico de viejos que no tienen para morfar. Claro. En un hogar que es ejemplo en términos del desarrollo de políticas públicas para adultos mayores en el territorio nacional. Claro. Honestamente, es tremendo. Compañeros y compañeras con cáncer que dieron de baja, que tienen hijos con CUD. Claro. No, es algo, honestamente... Claro, lo que pasa es que se ve por ahí, un caso acá, un caso allá, así, y por ahí saltan los grandes casos, como por ejemplo la inundación en Bahía Blanca. Claro. Ahí pone de manifiesto lo que significa un Estado que se retiró. Como lo decía, incluso lo decía Patricia Bullrich, bueno, el Servicio Meteorológico Nacional dio la alerta demasiado tarde cuando ya la tormenta. ¿Y por qué será? ¿No habrá sido cosa que desmantelaron? No sé si se acuerdan ustedes, acá en el Servicio Meteorológico teníamos 3 trabajadores, 2 trabajadores y una trabajadora del Servicio Meteorológico Nacional. Echaron a 2.
eso es parte del achicamiento en términos del desarrollo de la política pública. Eso afecta no solamente al laburante y a la familia, sino que nos afecta como ciudadanos. Claro. Lo de Bahía Blanca, bien traías vos, digamos, unos días antes habían desarticulado la DINACRI, que es la Dirección de Situaciones Críticas que el Estado Nacional desarrolla en el territorio. Claro. Todo eso tiene un correlato y una consecuencia directa sobre nosotros. Exacto. No Lo- solamente sobre la Lo familia. vamos a empezar a ver con la obra pública cuando las rutas empiecen a deteriorarse y a Totalmente. detonar. Lo vamos a empezar a ver. Totalmente de acuerdo. Y a fin del mes pasado tuvimos aproximadamente 500 despidos en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y cerca de 2.000 despidos en lo que es el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Nos ha afectado en Tandil, estamos ahí discutiendo los pases a disponibilidad, tratando de resolver y las situaciones de los compañeros que se quedaron afuera, que eran contratados, que acá en Tandil tuvimos una compañera que desarrollaba una política, pero fundamental, que tenía que ver con la identidad de los pibes y con las pibas. Era específicamente una trabajadora del área de identidad, donde se trabajaba con análisis genéticos, con la posibilidad de que los pibes recuperen la identidad, pero los pibes, digamos que no solamente llegaban a demanda a la Secretaría, sino también al municipio, que articulaba con esta compañera digamos, el desarrollo de esa política que afectaba pero a cientos de vecinos de Tandil, a muchos pibes que no tienen la posibilidad de hacer un ADN, de resolver rápidamente con acompañamiento las situaciones de identidad. Y así un montón de políticas. Y ahora estamos esperando para fin de este mes la desarticulación total de las agencias de empleo de todo el territorio nacional del ex Ministerio de Trabajo y Empleo de la Nación. Que eso, digamos, también va a tener una afección tremenda sobre los laburantes, sobre los sindicatos, sobre las empresas, sobre las cooperativas, sobre los emprendedores. Entonces, esto, ¿no? Retomando lo que decíamos al principio, bueno, esto va a afectar a muchos laburantes, pero también va a afectar al vecino, al tipo que labura, al tipo, a la persona, a la mujer que emprende una actividad determinada. Claro. Entonces, imagínense un mercado que se achica, una economía que se derrumba y un Estado que no trata ni siquiera de emparchar esa situación. Bueno, estamos honestamente a la deriva. Entonces, es una complejidad que muy pocas veces nos ha tocado transitar. Acá pensemos que hay cerca de entre 30 y 40 trabajadores y trabajadoras en el ex ministerio, y si el achicamiento y el ajuste es como trasciende en off, porque la verdad que no tenemos todavía ninguna lista, no tenemos nada, estamos hablando entre 1.000 y 1.500 trabajadores y trabajadoras en todo el país, o sea casi el 50%, entre el 30 y el 50% de los laburantes, con lo cual estamos hablando de que si esto se da entre las disponibilidades y las bajas de contrato, en Tandil estamos hablando de entre 10 y 20 compañeros y compañeras, que son 10 o 20 familias de Tandil. Sí, son puestos de trabajo. Que se quedan son sin derechos laburo. que no se atienden. No, derechos que no se atienden, familias que dejan de consumir en los mercados. Claro. Es una rueda nefasta. Esto ustedes lo vieron no por iluminados, sino porque desde un primer momento, y lo hablamos esto el año pasado, incluso vos nos transmitías esa suerte de impotencia a pesar de las movilizaciones y de las jornadas de protesta, incluso de las medidas de fuerza, como que no había, todavía no prendía en la sociedad el peligro que significan este tipo de políticas. Hoy esa situación, ¿percibís que ha cambiado, que hay un mayor acompañamiento por parte de la comunidad que no se ve directamente afectada? Porque todos nos vemos afectados, pero por aquel que no tiene que ver, sí, que no lo notan, que ahora no lo notan. Claro. Mira, está bueno lo que planteas, lo que decís. Yo sí lo que veo hoy, fundamentalmente en mis compañeros y compañeras del Estado, es que se va perdiendo el miedo. Y eso no es menor. Porque nosotros cuando iniciamos esta discusión y alertábamos a los laburantes, che, esto vienen por todo, vienen por el Estado, ¿no? Mirá, vos te quedás sentado en esa silla cuidando la computadora y el escritorio, pero no significa que no vayan por vos, que no te dejen sin laburo, claro, y que no hagan mierda la política pública que venís desarrollando. Sí. Y la verdad que en un principio
había muchos compañeros y compañeros que no la veían honestamente en términos de que esto iba a pasar. Era un loquito desquiciado que tiraba cualquier cosa, que era un topo que venía a destruir el Estado, pero que no se iba a animar. Y la verdad que lo que estamos viendo que no les importa nada, digamos. No, de hecho, los trabajadores del Estado fueron las primeras víctimas, si se quiere, ya en diciembre de 2023, ¿no? Con la llegada de los primeros telegramas entre fiestas. En las fiestas, claro. Eso se mantiene igual, ¿eh? Y después el Jueves Santo, ¿no? Después fue 2024, fue el Jueves Santo. Les llegan los ni siquiera telegramas, mandan un mail. No, es un mail, sí. Mandan un mail entre las 7 de la tarde y la 1 de la mañana del viernes. Que al otro, el lunes ya no te tenés que hacer nada. Exactamente. Incluso se premia a aquellos jefes o titulares de distintas áreas que despidan gente. Es muy loco eso, porque lo que hacen los tipos es, teniendo en cuenta el gran recorte que hicieron en el Estado, en términos de las partidas presupuestarias destinadas en el artículo 1, en el inciso 1, que es digamos lo que junta el dinero disponible para los salarios, teniendo en cuenta eso, como argumento, te plantean que lo que pueden hacer para aumentar el salario de los secretarios, los subsecretarios, los directores, los coordinadores, es aumentar la cantidad de UR, que son las unidades retributivas, que se utilizan para fortalecer los salarios de quienes desempeñan cargos de coordinación de políticas públicas. Sí, es eso, digamos. Cuanto más achicamientos tengas, más caja te quede, más posibilidades de aumentar. Es perverso, claro que es perverso. Obviamente. Y además, ustedes imaginan algo que no es menor, que también tiene que ver con pensar esto, sobre un presupuesto que no existe, digamos, en el 2023. Que es de manejo totalmente discrecional. Exactamente. Entonces, bueno, todas estas cuestiones son las que hacen que hoy estemos donde estamos parados. Pero no, volviendo a lo que vos planteabas, Marcos, que yo sí veo que hoy en día nuestros compañeros y compañeros, evidentemente, les cayó la ficha respecto a que no se salva a nadie, que van contra todos, que no tiene que ver con una posición política, gremial. Ni que vos fuiste prolijito en el trabajo. Exactamente, ni con que tu política pública no funciona. No, tiene que ver con que están achicando el Estado, pero simplemente por la lógica de que detestan el Estado. Claro. No hay otro. Es un topo que vino a destruir el Estado. Lo dijo. Básicamente es eso. No hay mucha posibilidad de interpretarlo de otra manera. No quieren otro Estado, no quieren el Estado. Claro. Es así de sencillo, así de eso simple. solo le valdría un juicio político si tuviéramos una clase dirigente medianamente sensata, decir cómo podemos tener un presidente al frente del Estado que quiere destruir el Estado. Venga, siéntese acá y lo vamos a enjuiciar a ver verdaderamente. Bueno, no lo tenemos. No, de hecho le dan facultades extraordinarias a libre disponibilidad. Esto del FMI, que es un cheque en blanco que nadie sabe cuánto, cómo hay que... Nada. También el movimiento obrero organizado, para decirlo en términos peronistas, se lo puede criticar, y mucho. Bueno, ahora va a haber un paro nacional, el 10 de abril, el 9 con movilización, y hemos escuchado al titular de UPCN, que es el gremio mayoritario dentro de los trabajadores y trabajadoras del Estado. Bueno, o históricamente por ahí ha sido mayoritario, como diciendo, bueno, yo tuve que firmar paritarias al abajo, tuve que aceptar, porque si no, no había nada. Como que también por ese lado decir, bueno, le están soltando la mano a estos tipos que tanto lo protegieron durante un año y pico. ¿Vos ves algo así dentro de tus colegas? No, yo, la verdad, honestamente, digo, a mí, sinceramente, me cuesta mucho hablar sobre las posiciones de otros sindicatos respecto de... Hablemos en general, si querés. Pero lo digo por una cuestión de respeto, porque a veces, y esto me consta, la esencia de un sindicato o la esencia de un delegado o delegada de base no tiene que ver con posiciones estructurales de algunos, Tal cual. de algunos tipos o tipas que conducen estructuras. Sí. Y la verdad que en términos de las paritarias y los aumentos salariales, la verdad que si vos no estás conforme con el 1% o el 0,5% que te plantean una paritaria o el 0%, no firmás en disconformidad y que te aumente por decreto. Si te van a dar el mismo aumento, ¿para qué vas a validar una paritaria a la baja?
que sigue recortando el salario desde hace muchísimo tiempo atrás para los laburantes Con estatales. tu anuencia encima, Claro, con tu gancho. ¿por qué vas a validar una evaluación para trabajadores estatales que no tiene absolutamente nada que ver con los criterios en términos del desarrollo de las políticas públicas que llevan adelante? ¿Para qué? Digo, entonces también, digamos, la verdad que es bastante complejo entender como un corrimiento en términos del apoyo. Yo creo que hay muchos dirigentes, no solamente del campo sindical, hay muchos dirigentes en términos generales y vinculados a empresas, al periodismo, a un montón de lugares. Podemos hablar de la UIA, si querés, Sí, que se está bueno, destruyendo está la bien. industria y Claro. le están dando un cheque en blanco a este gobierno. Les está dando un cheque en blanco, que yo creo que hay dos cosas. Una es que en algún momento se van a preguntar en qué lugar de la historia van a quedar, muchos, y eso somos nosotros, los laburantes, los dirigentes del campo nacional y popular, los que tenemos que tratar de que se queden ahí, que se queden en ese barro de la historia en el que están colaborando actualmente. Y por otro lado, lo que sí me parece es que cuando hay una política tan cruel contra los laburantes, contra el pueblo, tan mentirosa, de tanta entrega, la verdad es que nuestro país, por más que el ministro lo plantee, no tiene las lógicas organizacionales que tiene Perú o que pueden tener otros estados donde no han tenido la presencia histórica como tuvo la República Argentina. Entonces, la verdad es que yo creo que hay resortes de resistencia, lo vimos el 24, lo vimos en la marcha de los jubilados, lo vemos en un montón de situaciones específicas, lo vemos inclusive en la marcha, en el paro nacional que plantea la CGT. Digo, la CGT, ATE, la CTA no pueden no plantear un paro, pero no porque los dirigentes lo quieran, no lo pueden hacer porque hay un colectivo de trabajadores y trabajadoras organizados que no, digamos, es insostenible que no suceda de esa manera. Claro. Entonces me parece que tenemos resortes como para poder terminar con esta lógica perversa en términos del desarrollo de políticas públicas, y también me parece que tenemos la capacidad y la posibilidad de colocar en la historia, en el lugar que tienen que estar los tipos que hoy nos están entregando. Porque lo que decías vos recién, la verdad que es... yo escuchaba entrevistas que le hacían a diputados peronistas, diputados radicales que... sellos que ocupan un lugar en la historia que no es el que están transitando en la actualidad, que cuando justifican el apoyo al decreto por el endeudamiento del país, pero que estos tipos que están viendo, ¿qué carajo están viendo? ¿Qué le pasó a la política? ¿Qué crees que le pasó a la política? Están traicionando su Digo, propio mandato, porque ellos fueron elegidos por el peronismo o por radicales. Porque uno pensaba, y esto lo hemos hablado infinidad de veces también, ¿no? Con el triunfo de Milei decimos, bueno, no, pero Argentina tiene un sistema democrático que para que las cosas salgan tiene que pasar por las Esto cámaras. no lo va a poder hacer. Esto no lo va, claro. Una vez más le erramos, ¿no? Obvio. Claramente. Esto lo pudo hacer, pero lo puede hacer con la anuencia, con el acompañamiento de lo que sería la oposición, sí. Incluso con los que se dicen peronistas. Digo, está difícil la situación. Vino a romper todo y lo rompió. Mirá, yo sigo sosteniendo lo mismo que planteaba, mirá, a los 2 meses que asumió este tipo, que es que y sé que muchos compañeros del campo nacional y popular o del peronismo, del cual me siento parte, no están de acuerdo, pero creo que hay una necesidad de mirar el esquema político desde otro lugar y que tiene que ver con dividir en dos polos muy claros. Los que bancamos un proceso democrático en un país y de organización democrática y estos tipos que son fascistas. Sí. Y me parece que se parte ahí. Y en esa lógica de poder organizar una sociedad distinta, una sociedad con futuro, una sociedad democrática, igualitaria, inclusiva, bueno, sí, hay muchos compañeros y compañeros que no están en el campo nacional y popular, o que no están en el peronismo, o que no están en el radicalismo, pero que sí coinciden en esa lógica. Me parece que si nosotros no frenamos eso desde ese lugar, los niveles de destrucción por los cuales va a atravesar el Estado, la sociedad en términos de valores y demás, van a ser tremendos, digamos, va a haber consecuencias que no vamos a poder frenar y que las van a padecer nuestros pibes. Esto quedó de manifiesto en la marcha del 1 de febrero, que fue una marcha antifascista, sí, claro. Organizada por las comunidades LGBT, que tuvieron una capacidad de reacción que uno inmediata. dice, la puta madre. Armaron una movilización en 3 días, claro. Pero ahí quedó de manifiesto. Bueno, el otro día, vos sabés que cuando fue la marcha, lo hablábamos antes, la marcha del 24,
yo estaba con mi compañera charlando ahí, justo mirando cómo se desarrollaba, y mi compañera me decía algo que para mí, a mí me hizo caer una ficha en términos de poder pensar la política de esa lógica, que es, me hizo acordar mucho a la del 2x1. Y cuando vos mirabas a un montón de laburantes, de compañeros, de militantes, bueno, había algo parecido en términos de que era heterogénea, que había, ¿no? Que se paran en un lugar. Es decir, esto no. Esto no. Este es el límite. Claro, más allá de la participación política que tenga o no en cuanto a militancia. Digo, gente suelta, por decirlo de alguna manera, que no pertenece a ningún partido, a ningún gremio. Suelta o atada a diferentes ideas, ¿viste? O atada a diferentes ideas, claro, pero claro. que sí los une el límite, ¿no? Es esto, no. Exactamente. Pero lo tenemos que hacer por nuestra historia, lo tenemos que hacer por los miles de muertos de nuestro país en relación a tener esa Argentina que siempre soñamos. Esa Argentina inclusive la tenemos que hacer por nuestros compañeros que se quedan sin laburo, lo tenemos que hacer por los viejos que no pueden comprar un medicamento, lo tenemos que hacer por los pibes y por las pibas que se mueren en la calle, lo tenemos que hacer por los trabajadores que no acceden a derechos, lo tenemos que hacer por eso, por los pibes que no colectivo. Por los pibes que comen solo una sola comida al día. Exactamente. Entonces, eso. Ahora, vos desde una mirada política que la tenés, obviamente, y una pertenencia política que la tenés, uno sostiene siempre que las cosas que se hacen desde abajo están buenas y después es muy difícil de revertirlas, aquello que se construyó desde abajo. Sin embargo, también se requiere un liderazgo que sepa aglutinar todo ese descontento. Hoy es descontento o demanda. ¿Vislumbrás algo desde la política que esté empezando a entender ese mandato que viene de abajo, decir, hagan algo para frenar esto? No, yo hoy, honestamente, no veo que haya una persona que, por decirlo de una manera, que se quede con todo lo que tiene que ver con esta discusión entre lo democrático y lo antidemocrático. Pero sí me parece que se está en camino de poder construir eso. ¿La construcción ya empezó? Yo creo que sí, digamos. La verdad es que el peronismo no va a permitir, no va a permitir que esto avance, digamos, porque no nos lo vamos a perdonar en la vida, ¿entendés? Hay una responsabilidad muy grande de Cristina, de Axel, de dirigentes radicales que han tenido una trascendencia histórica importante, de dirigentes, inclusive hasta te diría, mira lo que te digo, hasta de la centroderecha argentina democrática. Hay una responsabilidad dirigencial. Sí, poner nombre, pensar en una Larreta. Y claro. Bueno, qué sé yo, digo, no es acto de media emoción. No, tampoco. Yo temí que fuera presidente, pero ahora estuviera diciendo. Ahora, prefiero que esté discutiéndole a este perverso. Claro. Básicamente. Claro. Digamos, ¿no? Lograr esos grandes acuerdos que por ahí, si las bien finito, decir, es antifascismo, esto es fascismo. Bueno, a mí me pasó, yo le contaba a varios compañeros, yo, en función de mi rol, yo fui secretario de una junta importante de ATE, que es la de la CENAF, una de las juntas internas más grandes del país, y en el macrismo, que estábamos en las antípodas, y que discutíamos cuestiones muy complejas de despidos, de achicamiento de políticas públicas. Ahora había una variable que nosotros teníamos en la discusión concreta, que era la existencia o no del Estado. Claro. Discutíamos sobre el desarrollo del Estado, ¿viste? Claro. Ellos querían un Estado más chico, nosotros queríamos un Estado más importante. Pero el Estado presente. Pero hoy no tenemos ni esa base de discusión. No, claro. ¿Entendés lo que te digo? Claro. Digo, para que seamos conscientes de lo que estamos... de lo que tenemos enfrente. Honestamente, es perverso y es enorme, es muy grande. Sí. Es muy grande. Hernán, desde ATE a nivel local van a estar con actividades hoy que comienzan en un ratito. Hoy tenemos una actividad planificada por nuestros compañeros y compañeras del Ministerio de Trabajo, del ex Ministerio de Trabajo de Cuesta, ¿viste? Para mí sigue siendo ministerio, pero no. Ellos planificaron una actividad que se va a desarrollar entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde, donde desde ATE vamos a estar, van a participar los compañeros de la mesa intersindical, organizaciones sociales, empresas, cooperativas, digamos que son quienes reciben el desarrollo de sus políticas públicas. No hay un horario de concentración, sino que lo que los compañeros plantean es un micrófono abierto donde van a ir pasando diferentes actores, actrices, laburantes del campo nacional y popular, y no, sino todos aquellos que se ven afectados por
el achicamiento de una política pública fundamental para nuestra ciudad a plantear lo que quieran. Perfecto. Basta de amenazas y despidos en trabajo. Hoy, jueves 27 de marzo, 9 de julio 860, donde está el Ministerio de Trabajo. Vamos a seguir manteniéndolo. Sí. A partir de las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Hernán, muchísimas gracias. Seguramente seguirás viniendo. Sí. Si no sos vos, será otro de los integrantes de ATE. Y esperemos que la próxima sea con buena noticia, con que no se terminaron los contratos, con que se renovaron, con que son planta permanente y con que las políticas siguen estando. Es un sueño, yo sé, es difícil. La utopía es... Sí, bueno, pero viste que yo soy positiva por naturaleza. El gobierno recapacitó, aparentemente... Claro, sí. Yo soy positiva, vamos por la positiva. Yo les agradezco muchísimo el espacio y la verdad que también me quiero solidarizar con ustedes como periodista porque sé que también están atravesando momentos complejos de achicamiento en términos de libertad de expresión, donde los cagan a palo, donde los gasean, como nosotros los laburantes. Y créanme que, digo, para nosotros los trabajadores y las trabajadoras, el rol del periodismo en este momento tan importante en nuestra historia es fundamental. Y no solamente en los laburantes, los dirigentes gremiales y en la militancia y en la discusión política se divide entre quienes bancan la democracia y quienes no, sino también en el periodismo. Claro. Y creo que el pueblo va a sostener, se va a ocupar y va a poner en lugar de la historia a aquellos periodistas que sostienen y ayudan y acompañan a sostener este proceso democrático que es necesario para desarrollar el país que soñamos, que queremos. Así que muchas gracias. No, gracias a vos porque pocos lo dicen a esto que nos estás diciendo a nosotros, así que obviamente nosotros agradecidos porque nuestra lucha por ahí es difícil siempre hablar de nosotros, entonces cuando lo hacen otros está buenísimo y lo recibimos. Como trabajadores ya es un alivio que nos digan trabajadores, somos trabajadores. Gracias, Hernán, y acá el micrófono de la radio siempre está abierto y ya lo saben. 32 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Hernán Gasparini pasó por Pasados de Rosca, secretario general de ATE. Chicos, muchas gracias.